Hola, mi nombre es Dieter y hoy vamos a estudiar dos teoremas fundamentales para el análisis complejo, el teorema de Cauchy y el teorema de Morera. Estos teoremas nos dicen que si f de z es una función analítica en toda la región entre dos curvas llamadas C1 y C2, en este caso, incluyendo las mismas curvas, se cumple que la integral cerrada de la curva 1 de f de z diferencial de z es igual a la integral cerrada de la curva C2 de la función de z diferencial de z. Lo anterior se cumple solo si f de z es analítica, es decir, que la derivada existe y no hay singularidades tales como 1 sobre 0 y cuando el coseno en la tangente equivale a pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. ¿Esto por qué? Porque el coseno de todos estos valores es igual a 0. Entonces tendríamos una división sobre 0 y esto nos causaría una indeterminación. Ahora vamos a analizar un caso práctico con el siguiente ejemplo. Integral de z cuadrada más 3z diferencial de z. En este caso, tenemos que z cuadrada más 3z es nuestra función que depende de z. Nuestro primer paso es, como lo mencionamos anteriormente, es comprobar que nuestra función sea analítica y que no haya ninguna de estas singularidades. Tenemos que la derivada de z cuadrada más 3z es igual a 2z más 3. Y ahora, para comprobar que nuestra curva 2 es analítica, podemos sustituir algún punto conocido, en este caso es 0 menos i, en el resultado de nuestra derivada. Entonces tenemos que 2 por z, que es 0 menos i, más 3, que esto nos da 2 por 0, 0 menos 2i más 3. Y esto es igual a 3 menos 2i. Y en este punto nos podemos dar cuenta que no existe ninguna indeterminación. Otra recta, aún más sencilla que pudimos haber escogido, es una línea recta que va y viene sobre sí misma, que va de menos 1 a 1. Sobre esta recta, o curva llamada C3, debemos escoger un punto. En este caso escogeremos 0.5 más 0i. Para comprobar que no haya ninguna indeterminación debemos sustituir sobre la función. Entonces tenemos 2 por 0.5 más 0i más 3, lo cual tenemos como resultado 1 más 3 igual a 4. En este punto no tenemos ninguna indeterminación. Como siguiente ejemplo, tenemos la integral cerrada de la curva C1, que es esta, de 1 sobre z diferencial de z. Como primer paso debemos comprobar que nuestra función no tenga alguna indeterminación. Entonces debemos derivar f de z. La derivada de f de z la podemos, de 1 sobre z, la podemos ver también como z a la menos 1, para poder operar más fácil esto porque se le aplicó su recíproco. Entonces tenemos como resultado menos 1 z a la menos 1 menos 1, que es igual a 1 sobre z cuadrada. En este caso sí podemos tener un problema porque puede resultar que z sea igual a 0. Entonces tendríamos el caso de 1 sobre 0. Aplicando el teorema a nuestra figura, tenemos que al analizar la curva C1 y C2, tenemos un área entre estas curvas. Nuestra indeterminación queda fuera de estas áreas a analizar, que en este caso es el punto 0 más 0i. Para comprobar este punto, debemos analizar nuestra figura y debemos recordar que z lo podemos analizar de tres formas. Bueno, tiene tres formas, que es x más y o módulo de z por el coseno de teta más y seno de teta, o también su otra forma, la forma Euler, que es módulo de z
e a la i teta. Ya sabiendo que z lo podemos ver de estas tres formas, nos conviene analizar nuestra figura usando la forma de Euler. Entonces tenemos que nuestro punto es de la forma 6, que es nuestra distancia que es nuestro radio, perdón, e a la i teta. Para comprobar que nuestra función sea analítica debemos derivar esto. Entonces la derivada de 6e a la i teta, diferencial de teta, es 6i e a la i teta. De esto podemos despejar el diferencial de z para poder realizar la integral. Entonces tenemos que diferencial de z, es igual a 6i e a la i teta, diferencial de teta. Bien, ahora regresando a nuestra integral, entonces ya podemos sustituir los datos que tenemos en nuestra integral. Bueno, ahora tenemos que nuestra integral cerrada sobre C1 de 1 sobre Z diferencial de Z es igual a la integral cerrada de C2 de 1 sobre Z, pero es de la curva 2, diferencial de Z de la curva 2. Ya sustituyendo tenemos que esto es igual a la integral cerrada de la curva C2 de 1 sobre Z, pero Z es 6e a la i teta, diferencial de Z, pero diferencial de Z tenemos que es 6 i e a la i teta. A la i teta, perdón. Simplificando esto tenemos que el 6 se elimina, e a la i teta se elimina, entonces nos queda únicamente i diferencial de teta. Como estamos analizando un círculo, nuestros nuevos límites de integración van de 0 a 2pi. Esto porque nuestro radio es constante y lo único que varía es z. Entonces estamos analizando todos los puntos sobre la curva C2. Y esto nos da que tenemos una integral definida de 0 a 2pi de i diferencial de teta. Pero como nuestro i es constante, entonces podemos sacarlo de la integral. Entonces tenemos que nuestra integral de 0 a 2pi de diferencial de teta es igual a i teta evaluado de 0 a 2pi, lo cual nos da como resultado 2pi i.